En este vídeo voy a explicar cómo surgen las distintas lenguas de España. Hace unos 3000 años en la península ibérica había tres grandes pueblos: los pueblos celtas, los pueblos íberos y los pueblos vascos. Más tarde llegaron por el Mediterráneo algunos de los pueblos colonizadores griegos, cartagineses y fenicios. Sin embargo, en el 218 a.C., es decir, en el siglo III, los romanos, para expandir el Imperio Romano, invaden la península procedentes de Italia. No invaden la península rápidamente, sino a lo largo de 2 siglos. En la primera fase, los romanos vencieron a los cartagineses y ocuparon la costa mediterránea y parte de los valles del Ebro y del Guadalquivir. En una segunda fase, los romanos conquistaron el centro y el oeste de la península, vencieron a los lusitanos y a los celtíberos, que resistieron hasta la caída de Numancia. En esta etapa también ocuparon las Islas Baleares. Por último, en una tercera fase, Roma ocupó el norte de la península tras vencer a cántabros y astures. La lengua que trajeron los romanos fue el latín, pero no el latín culto de los escritos y de los autores importantes de aquella época, sino el latín vulgar de los soldados, mercaderes, etc. El latín se impuso como lengua oficial en toda la península, así como las normas y tradiciones principales del pueblo romano. Los romanos habitaron la península durante 8 siglos, desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, ya que es en ese siglo, en el siglo V, cuando unos pueblos procedentes del norte de Europa llegan a la península y se asientan en ella, entre ellos los suevos, los visigodos y los vándalos. Sin embargo, los pueblos bárbaros, los más importantes fueron los visigodos, adoptan el latín como lengua oficial, aceptan también las normas del pueblo romano y conviven con ellos de manera pacífica. En el año 711, unos pueblos procedentes del norte de África invaden la península de manera menos pacífica. Los pueblos árabes o musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar en el año 711, en el siglo VIII, e invaden la península derrotando a los ejércitos visigodos. Los árabes llamaron a la península Al-Ándalus. Sin embargo, como podéis ver, hay una serie de pueblos en el norte de la península que resistieron esa invasión. Son los reinos cristianos que comienzan la reconquista. Rápidamente, estos pueblos cristianos del norte se organizan para expulsar al pueblo árabe y con ello a la religión musulmana. Podéis ver en estos 4 mapas las distintas fases de esa expulsión. Hay que decir que el pueblo árabe no se marchará de España hasta el siglo XV-XVI, por lo tanto su presencia en España dura entre 7 y 8 siglos. A medida que los distintos pueblos cristianos avanzan en el proceso histórico de la Reconquista, se van formando distintos reinos peninsulares, cada uno de ellos con una variedad lingüística distinta. En la actualidad, esta es la situación lingüística de España. Tenemos 4 lenguas oficiales: el gallego, el vasco, el catalán y el castellano. El castellano es oficial en todo el Estado, mientras que el resto de lenguas serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. También contamos con dialectos derivados del castellano, como son el extremeño, el canario, el andaluz y el murciano. Pero no podemos olvidarnos de las variedades que derivaron del latín, pero que no llegaron a considerarse lenguas. Son lenguas históricas o dialectos históricos, como el astur-leonés o el navarro-aragonés. Este sería el esquema de la situación lingüística del español actual. Sin embargo, no podemos olvidar que nuestra lengua se ha nutrido de influencias prerromanas, romanas, visigodas y árabes, y que debido a su desarrollo y expansión es la segunda lengua más hablada del mundo.